va a sacar todas las dudas que tengamos y no, si después vamos al consultorio de última y le consultamos en forma particular. Está el doc Fabricio Iannardi, bienvenido, médico alergista, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, me alegro. Bienvenido, gracias por estar acá. Por favor, en casa. usted. Un placer. Bueno, estamos en un momento, una época donde las alergias es como que son protagonistas, ¿no? Sí, efectivamente. O es lo que nosotros pensamos, tal vez está todo el año, pero... es lo que hablábamos recién fuera de cámara, Sí. está todo el año. Personalmente en otorrino, que es puntualmente lo que nosotros vemos, siempre hay como una prevalencia por ahí en la primavera, o como hablábamos también los cambios bruscos de temperatura, Sí. pero tenemos que pensar como que nuestra nariz es nuestro filtro, nuestra primera entrada de aire. Es la encargada de que el aire llegue lo más puro posible al pulmón. Sí. Entonces, depende mucho de lo que estamos inhalando. No es lo mismo, yo siempre digo, el aire de un bosque amazónico Claro. que el mendocino. Yo amo Mendoza, soy fanático de Mendoza, pero considero que tenemos, o hay una famosa frase de que el aire mendocino es muy rinítico, Sí. es muy irritante. Que seco es. Es seco, tenemos onda, Sí. no hay mucha lluvia habitualmente. Bueno, justo está un verano lluvioso, pero Justo no hay eso mucha es lo que, lluvia. claro, eso es lo que uno por ahí dice. El clima de Mendoza ha cambiado, porque siempre decimos el tiempo es el que va variando, ¿no? Claro. Puede estar más frío, más caluroso, más seco, más húmedo, pero el clima de Mendoza ha variado un poco. Ha variado, sí, para yo no soy el indicado para decir si el pero tiempo cambió o no, viste, pero por ahí yo por creo los que como médicos se ciudadano, encuentran, sí. me considero que ha variado. Lo que pasa es que no es solamente el clima Claro. lo que afecta a la nariz, sino también los alérgenos. Consideramos que Mendoza es muy arboreada, Sí. y está buenísimo para la sombra, está buenísimo para un montón de cosas, pero a nivel de pólenes es muy cargado el ambiente. Sí. Entonces, la rinitis, está bueno que tratemos este tema porque hay mucha desinformación y decir, bueno, será alergia, será irritación, será por un antibiótico, que por ahí es la consulta frecuente, me tomo este alérgico o este antialérgico y ya no me funciona, ¿por qué no me funciona si yo siempre me funcionó? Entonces son todas preguntas que podemos resolver y bueno, acá estamos. Me encanta porque es verdad lo que vos decís, por ahí uno todo lo manda a la alergia. ¿Viste? No, Toda la esto bolsa es de la alergia. Y también muchas veces cuando pasa esto, que la automedicación es un tema, la verdad Sí. que uno por ahí, no vamos a decir, ay, yo nunca lo he hecho, sí, pero no es no es el mejor de las acciones que uno puede tener. No, claramente no lo podemos recomendar, pero por ahí sí podemos dar algunos tips que son Sí. sin necesidad de llegar a medicamentos prescriptos, sino higiene nasal o hablar de algunos términos que puede ayudar a la población y no llegar al fármaco en sí. ¿Sí? ¿Cuándo me doy cuenta que sale? A ver, Perfecto. vamos directamente desde chicos. ¿La alergia viene acompañándonos desde chicos? ¿Se puede, recién como decíamos, se puede despertar a otra edad, no sea de adulto? Claro, la rinitis en sí está buena definirla, es como una inflamación de la nariz. Entonces, ¿qué síntomas vamos a tener? Picor nasal, picor de ojo, algún vecino de ojo, de garganta, de oído, ¿sí? Moco, porque es la respuesta natural de defensa del organismo, estornudo, dificultad para respirar. Si es todo acá, yo siempre le digo a la gente, si es acá, si vos lo sentís bien acá, es posiblemente que sea irritativo o alérgico. Pero si ya empiezo con fiebre, con dolores corporales, me duelen los músculos, ya eso no es una alergia o no es algo irritativo, sino ya estamos pensando en algo más viral, más bacteriano, otra cosa. Entonces la primera diferenciación grande es saber identificar los síntomas. Si es muy acá, muy de la cara, muy del órgano receptor. Que se nos lloran los ojos, que nos cae la agüita, el moco nos cuesta blandito. respirar, roncamos, digamos, se cronifica ese síntoma, no es de una semana que tuviste un mal día, sino que vivís así. Eso hay que chequear que no sea algo alérgico o irritativo. Si ya viene de acompañado de otros síntomas, mi hijo se enfermó, tiene fiebre, yo también, ya hay que ver algo más, claro. Claro, porque por ahí eso también digo, no tenés fiebre, solamente tenés Pascualetti, vos que te automedicás. No, mentira. No, es que por ahí caemos mucho en Nos vamos la todos con ese automedicación. tema. Pero solamente no, tenemos los ojos irritados, el agüita ese que nos cae y nos mandamos un antibiótico por las dudas. Claro, eso no va a funcionar casi siempre, no, porque por ahí si vos lo que te está generando alergia, por ejemplo, el pelo de tu gato, y vos tomas un antibiótico y seguís con el gato arriba de las piernas, eso no va a mejorar el síntoma. Entonces está bueno identificar primero el síntoma. Segundo, la respuesta de si es congénito o adquirido, por ahí nosotros decimos, ¿se puede despertar? Yo nunca fui alérgico, ¿por qué ahora con 40 años soy alérgico? Porque en realidad hay una diferencia muy importante. Una cosa es que vos nazcas con una patología, otra cosa es que estés predispuesto a tenerla en algún momento de tu vida. ¿Sí? Se te despierta en cualquier momento de tu vida. Vos podés ser alérgico a los 15, a los 20, a los 30. Lógicamente que el paciente que tiene un patrón alérgico que ya viene con una carga genética, normalmente viene con un poquito más. Es asmático, es rinítico. ¿Esto es hereditario? Claro, tiene un componente genético fuerte que se despierta con la exposición. Por ejemplo, yo siempre le digo, hay gente que nunca o fue muy prolija en toda su vida y por ahí se desarrolló algún problema oncológico en el pulmón y vos decís, pero nunca fumé. Y de repente tenés la contracara de alguien entonces vos siempre tenés una carga genética y un ambiente que te lo puede despertar. Entonces, esto es igual.
Lógicamente, te repito, el que es el alérgico viene de una familia sabe, se conoce. Y lógicamente viene acompañado de otras cosas, a veces no solamente es la nariz, sino te repito, pulmón, asmático, han sufrido mucho de chicos, la piel les pica. O sea, es raro que sea solo la nariz y nada más que la nariz. Normalmente se despierta en otras partes del cuerpo también. Sí, eso también, ¿no? En los chicos por ahí se da, con el tema de la piel se expone como si fuese una lija o acá que está el sonda, ahí nomás los cachetes rosados, claro, y los ves que empiezan a pasar por el periodo de la alergia. Por todo el proceso, claro. Si normalmente la carga genética, la familia de la madre, el padre, el acompañante, ya te dice, sí, yo venimos de una familia. Bueno, a mí, sí, perdón. No, está bueno eso, diferenciar cuando es algo alérgico. Distinto es que alguien, por ejemplo, vivió, no sé, en una zona de playa, ¿no? Muy húmeda, y se muda a Mendoza, y en Mendoza empieza a tener síntomas. Por ahí hay que chequear que no es irritativo, es decir, ese paciente está respirando un aire que normalmente no respiró y responde la nariz contra eso. Eso no quiere decir que es una alergia. Por eso que, bueno, a veces hasta para nosotros es difícil diferenciarlo, pero lo que te decía Gise por ahí es que dando algunas pautas a la población sobre cómo prevenir llegar a ese síntoma, evita la automedicación. Bueno, buenísimo, ahora lo vamos a compartir. Pero el tema de los niños, ¿viste? Los chiquititos. Esto que vos decías que se le pone como toda la piel roja, ¿eso también? Bueno, la dermatitis, ¿no tiene algo que ver con la alergia, la dermatitis? Son componentes, sí, o sea, son componentes que se acompañan. No siempre todo rinítico va a tener ese episodio previo, pero normalmente van de la mano. Sí, muchas veces las dermatitis de la piel, como te decía, el asma, las rinitis alérgicas, son pacientes que ya conocen o han visitado todos los especialistas por esos mismos temas. Y uno lo engloba ahí en ese mismo patología. La alergia. Viste que muchas veces te ayudás o querés colaborar con cuestiones naturales o ayornando el ambiente, y ahora está muy de moda los humidificadores y ponerle los líquidos a los humidificadores, no sé, para mentolar el ambiente. ¿Eso suma, resta, sirve? No, sí, suma un montón. A ver, yo siempre les digo, piensen que la nariz tiene que llegar, o sea, el aire que estemos respirando afuera no identifica si estás en Mendoza, en Buenos Aires o en Europa. El aire que está respirando afuera tiene que llevar limpito, a una temperatura corporal al ambiente y filtrado. Entonces vos, depende del aire que respires externamente, es la función que va a tener. Si vos ya lo mandás así, ese aire tropical, caribeño, tal vez la nariz está por las dudas. Pero en ambientes como los nuestros, mucho cambio climático, ser seco, si vos le ayudás a la nariz y ya humidificás el aire que está respirando, ya le sacás una función que tiene que hacer la nariz. Porque la secreción de moco la hace para humidificar el aire. Entonces, si vos humidificás previamente, ya le sacás una tarea. Si vos lo filtrás previamente, ya le sacás una tarea. Entonces, cada cosa que baja externamente, por eso la mascarilla, cuando empezó la pandemia, hizo desaparecer las rinitis alérgicas. ¿Pero por qué? Primero, porque se evitó el contacto íntimo. Claro. Segundo, porque no habían grandes aglomeraciones. Tercero, porque vos tenías un filtro previo a tu nariz. Entonces todo eso, que la nariz aire entre muy puro. Entonces las consultas de la rinitis bajó un montonazo. Después cuando esto se dejó de utilizar, volvió con más fuerza, porque lógicamente hubo una memoria inmunológica que se perdió, y cuando volvió el cuerpo se encontró con algo que hacía un año y medio no encontraba. Pero ¿cómo nos cuesta por ahí adquirir esos buenos? Porque la pandemia, si hay algo que nos dejó bueno, si se quiere, es el uso del barbijo, el lavado de manos. Pero nos olvidamos. Somos de poca memoria, parecen los seres humanos. Sí, yo creo que por ahí es la cultura latinoamericana, sin juzgarla ni mucho menos, pero por ahí culturas más orientales utilizan la mascarilla en los transportes públicos, sin estar enfermo. O estás enfermo y ya te lo pones directamente, ¿viste? Por el hecho de cuidar a la otra persona también. Sí, creo que es cultura también, ¿no? Sí, parte de la cultura. Sin juzgar, pero esas son pequeñas cosas que hacen que mejore el síntoma. Total. Volviendo un poco a lo que decíamos, si vos sos alérgico, para dejarlo muy gráfico a la población, si vos sos alérgico al jabón, ¿no? Al detergente, y vos me decís, mira, Fabri, cuando uso el detergente las manos irritan. El primer consejo que te podría dar es decir, rotalo o ponete un guante para aislar, ¿no? Entonces, el primer consejo es, si vos no sabes a qué sos alérgico en el ambiente, la mascarilla es lo ideal. No puedo usar mascarilla, no me gusta, no está de moda, no es lo que se usa. No es cómodo. No es cómodo, perfecto. Después de utilizar el jabón, el detergente que utilizaste y que no, te lavas bien las manos con agua para sacártelo de encima, porque si no te va a generar una reacción. Claro. El lavaje nasal. Si uno se fija cuál es el tratamiento de una rinitis, a eso íbamos con la automedicación, el lavaje nasal, agüita y hacer lavados, que no estamos familiarizados, pero si vos te sacás de encima de la nariz, estás con el pelo del gato, el pelo del perro, el polen del árbol que tenés enfrente. Vos te sacaste, limpiás lo que tenés en la nariz ya no tiene que reaccionar por vos. O sea, con agua, el agua te lavas la nariz. Un lavaje nasal, por ahí no muy familiarizado, pero solución fisiológica, una agüita. Viste que viene iba a decir la marca, el Hipersol. Viene también en spray, viene en botella, como eso vos te lo podés hacer también y por supuesto, eso es solución fisiológica, eso es para limpiar la nariz. Entonces vos te sacás de encima lo que te está generando, que desconocés que te esté generando síntoma. Y después ahí puedes poner un antihistamínico.
higiénico. Después ahí sí puedes poner un spray, pero es como que vos te pongas una crema en las manos, pero nunca dejaste de utilizar ese detergente. Entonces nunca va a funcionar la crema si vos no sacás el irritante. Yo, perdón, que antes que se me vaya de la cabeza de los humidificadores que vos dijiste, hay personas que ponen la ollita con el calor a que levante vapor. Eso... Perfecto, lo mismo un humidificador un poco más casero. Lo que es caliente no importa. Sí, bueno, tenés razón, por ahí no es un aire, te repito que tiene que llegar a temperatura corporal, pero por ahí, bueno, sí, no, el aire muy caliente y el aire muy frío responde la nariz. Antes te ponían las hojas de eucalipto, ¿no? Sí, ¿y la cebolla, doctor? También, son todos medicamentos naturales, pero escúchame, si yo... ¿En serio? ¿La cebolla funciona? Yo soy pro medicina natural y aprendo de la gente siempre y cuando no se hagan daño. Por ejemplo, se me ha metido un diente de ajo en la oreja y tal vez no, o un cucurucho con fuego, cosas que hacían antes, eso no, pero si vos me decís, mira, una cebolla abajo de la cama, las dos, y me mejora, perfecto. Normalmente son medicaciones que naturalmente generan alguna respuesta. Pero es expectorante, porque cuando pelás una cebolla de por sí para cocinar es como que se te abre todo. Pero en la medicina el eucalipto, la menta, la manzanilla, son cosas que nosotros sí somos pro de eso. Sí, por supuesto. La miel, la miel un montón. Sí, porque son alimentos que dentro de todo generan un bienestar al cuerpo, sí. Qué bueno. ¿Preguntas? Hay muchísimos mensajes. Hola, soy Graciela de Guaymallén. Mi hijo es alérgico desde niño. Es una lucha diaria. ¿Alguna vez se curará? Ha hecho muchos tratamientos. ¿Se cura? Mira, las alergias, en realidad, vamos a lo mismo. Si el chico está haciendo el tratamiento adecuado, es decir, un lavaje nasal, todas las noches, a la mañana y a la tarde, y podemos identificar lo que le está generando la molestia, se puede controlar los síntomas. Y si tenemos identificado qué es lo que es, hasta los alergistas, yo no soy alergista, pero soy otorrino, normalmente pueden hasta desensibilizarte si es algo que él se expone muy frecuentemente. Pero lo primero que hay que hacer es lavar la nariz, y segundo, identificar a qué. Si vos pones un medicamento y no controlaste ni qué es, ni sacaste encima lo que le estaba generando, es difícilmente lo controles. No sé si se explica, se entiende. Sí. Y cuando no se sabe qué es, ¿cómo se hace? ¿Por análisis clínico? Claro, cuando no se sabe qué es, el paciente puede hacerse estudios en la piel o por sangre. Entonces ahí tenemos los alérgenos más frecuentes, tanto alimentarios como respiratorios. A veces que te dé negativo eso no significa que no seas alérgico, significa que no sos a los más frecuentes. Pero puedes tener casi un porcentaje muy alto de saber a qué. Y eso el alergista sí puede trabajar sobre una información precisa. Lo que no podemos hacer es decir, tengo síntomas, ¿a qué? No lo sé. Entonces, bueno, si no lo sabemos, por lo menos higienizar la nariz va a ayudar a controlar el síntoma. Buenísimo. Dice, yo tengo alergia al cambio de temperatura. O sea, todo el año entro o salgo de algún espacio, que entro y salgo de un espacio, se me tapa la nariz. Solo cuando me dan los calurones, dice, se me destapa. ¿Acá se puede identificar como alergia? Bueno, esa es muy buena pregunta también, que lo quería mencionar recién. No sé, alguna vez salieron a la calle con 45 de sensación térmica, sentís que el aire no te entra, y lo mismo cuando está en 0. Es decir, los extremos de temperatura hace que la nariz te cuide de eso. Si te hago entrar ese aire al pulmón, te puede lastimar, para más o para menos. Entonces, siempre nosotros intentamos que no hayan cambios bruscos de temperatura. Por eso que si hace mucho calor, preferentemente, por eso digo la mascarilla. A ver, cuando hay frío es más fácil una bufanda, cuando es calor, por ahí la hidratación, mucha hidratación. Pero sí, a ver, si estamos hablando de cambios bruscos de temperatura, nos puede pasar a todos. Si le está pasando con una temperatura ambiente, ahí tenemos que estudiar. Hay que consultar, muy bien. Buenas tardes a todos. Mi pregunta es, ¿la histamina la poseen algunos alimentos? ¿Tiene que ver con nuestra alergia? Gracias. En realidad, bueno, eso es una pregunta más de alergista, pero hay, como bien dice, hay muchos alimentos que son generadores de alergia y de hecho dentro de otorrino tenemos las rinitis alimentarias, por ejemplo el tomate. ¿En serio? Sí, hay el paciente cuando hacemos el interrogatorio. Hacer rinitis por alimentos, por ejercicio, por los cambios hormonales en la mujer, por actividad, por lo que fuera. Entonces, tiene razón, y hay por alimentos que generan una respuesta histamínica, que se llama, es decir, que nos generan todos estos síntomas. Y sí, kiwi, efectivamente, el kiwi también es un alimento muy alérgeno. Hay alimentos que son extremadamente, o sea, no extremadamente, pero generan mucha predisposición de alergia, y esas son las cosas que estudiamos en estos pequeños test que hacemos. Que es la frutilla también, ¿no? Que te dan los niños, que siempre te dicen, los cítricos, tener cuidado de darles todos estos alimentos que son más... Efectivamente, todo eso se estudia dentro de estos pequeños paneles y podemos identificar si tenés alguna predisposición para que lo evites, lógicamente. Ah, mira.
Dice, pregunta para el doc, me pasa que estoy con estornudos y me sale todo el tiempo como agüita de la nariz. ¿Será alergia? ¿Qué tratamiento puedo hacer? Gracias, que tengan un hermoso día. Bueno, perfecto, volvemos ahora mismo. Estornudo, dificultad para respirar y mocos son 3 mecanismos de defensa. Es decir, la nariz, piénsenlo así, te dice ojo, ojo, hasta acá nomás. No voy a dejar que pase el aire que no me está sirviendo. Entonces te genera moco para frenarlo, te genera aumento de los cornetes y no te deja respirar. Entonces, ¿qué tratamiento puedes hacer? Y el lavaje nasal, si ustedes lo buscan y no me dejen mentir, es el tratamiento ideal. Y detrás de eso, detrás de que vos te lavas la nariz, yo siempre le digo a los pacientes, es como que me digas que tenés mal aliento y que el chicle de menta no te sirve. Y que necesitas algo más fuerte. Y mi pregunta sencilla es, ¿te lavas los dientes? No. Entonces, si vos no te lavas los dientes, los medicamentos posiblemente no sean el problema, sea la falta de higiene. Entonces esto está bueno, este espacio para decir, higienícense la nariz, ir a la mañana, a la noche, y si así todo no funciona, sí podemos, lógicamente... ¿Podemos ser más técnico con el lavaje nasal? Sí, quería preguntárselo, pero no me animaba, digo, pero sí, hay que meterse el dedo. La jeringa. Hay muchos tutoriales que pueden seguir, pero básicamente depende con qué lo hagan. Yo lo recomiendo, vienen algunas botellas que se venden por internet, que vienen como con un aplicador anatómico. Entonces uno viene con la botellita, a eso lo puedes llenar con solución fisiológica, o sea, alguna forma casera, con agua, una cucharada de sal y bicarbonato, y todas las mañanas, cual se lava los dientes uno, pone el aplicador en la nariz y apretás. La técnica, un piquito. Claro, viene como con un aplicador que es atraumático para no lastimarte, y viene con un tope y vos apretás. La técnica perfecta sería que vos lo logres entrar por la nariz y que salga por la otra, como una U. Porque es lo que siempre te hacían en las clínicas cuando te ibas a hacer los lavajes nasales, ¿no? Que te ponían la manguerita y... Me da como cosita. Sinceramente, como si las primeras veces que uno lo hace es como que si una ola te agarra ahí de frente y tenés esa sensación como irritante. Pero la realidad es que cuando vos le vas agarrando la mano despacito, no hace falta que sea por un lado y se haga por el otro, pero con que lo hagas independientemente en cada una de las cosas. ¿Se puede ir por atrás? Se puede ir por atrás, lo puedes tragar, la anatomía está comunicada, los dos orificios, tanto por adelante y por atrás. Pero lo importante es que vos ya hiciste un lavaje y sobre ese lavaje, o sea, si tú no lo puedes controlar, te pones un spray, pero ese spray lo vas a poner sobre una superficie limpia. O sea, va a tener mucha mejor absorción que si ya lo pusiste sobre una nariz con moco, inflamada. ¿Y es uno por orificio o una con un lado? Te repito, si sos pero muy expertise y a la primera pudiste hacer que salga por un lado y ponga por el otro, no hace falta. Pero ¿lo podemos hacer en vivo? Sí, yo estoy lo mismo. ¿Cómo no lo sabíamos? La traíamos preparada para que lo hiciera en vivo. Un embudo ahí. Yo que lo hago, me cuesta inclusive que pase por un lado o por otro, entonces lo hago yo porque yo soy muy alérgico, lo hablábamos con Mati Ferrari, yo soy muy alérgico y lo hago en las dos fosas nasales independientemente. Lo que pasa es que bueno, hay que ver antes la anatomía, pero siempre recomiendo la consulta, porque por ahí tenés el tabique es súper desviado. Y te vas a hacer un lavaje y te puedes lastimar. Entonces siempre que un otorrino chequee tu nariz para ver si anatómicamente no hay nada aparte de eso, ¿no? Bien. Porque, y eso por ejemplo, en caso de ser alérgico. Claro, pero no sabemos porque lo puedo hacer. Pero cualquiera. Yo puedo tener un traumatismo de chico que me golpearon, se me desvió el tabique y voy a tener síntomas muy parecidos a los que está haciendo la consulta a la gente. Y cuando hago un lavaje, lejos de mejorar, me puede dar a molestar. Por eso es importante, estamos hablando de alergia a una nariz anatómicamente normal. Bien, para eso hay que consultar igualmente. Por eso una primera consulta no está mal. Y después, lógicamente, esta higiene en casa si te autoriza el médico, lógicamente. Muy bien. Más pregunta. Hola, Gise, quiero saber si las alergias son herencia de nuestros padres. Bueno, lo hablábamos recién, mi mamá es alérgica a la salsa de tomate y a los ácaros y a la tierra. Y yo también tengo comezón en las manos y en la cabeza. Dice, besos, muchas gracias, soy Noé, ni dejáis los últimos 3. Perfecto, sí, lo que hablábamos recién, la carga genética es importantísima, ¿no? Pero yo lo que siempre recomiendo a la gente es que chequee si realmente es así. Porque parecen, yo soy alérgico a la penicilina. ¿Por qué? Porque una vez tomé una pastilla y me picó el paladar. Y ya nunca más la usan y se tatúan como de... Y entonces decís, bueno, por ahí sí a los ácaros. Bueno, esto es un poco menor el tema, pero por ahí sí los ácaros, por ahí la tierra. Pero una consulta, porque estos test son de acceso a la gente, no es que son imposibles de hacer, están en los hospitales públicos, están en la parte de las obras sociales, que uno puede acceder a esos test para chequear y tener un poquito más de información. Cuando vos tenés más control sobre lo que te pasa, tenés más dominio sobre tu enfermedad. Si vos no sabés que te está generando un problema, posiblemente es más difícil el control. Perfecto. Yo soy muy alérgica y hace unos años que tengo que tomar permanentemente el Hermitán porque si lo dejo de tomar me empieza a picar todo, se me hacen ronchas, me pican los oídos, los ojos, la nariz, se me cierra el pecho, pero no puedo dejar de tomarlo. No sé si está bien tomar sin parar esa medicación. Bueno, volvemos otra vez a lo mismo. O sea, pastilla de menta, mal aliento. Es decir, me tomo la pastilla, tengo mal aliento. Cuando dejo de comer la pastilla de menta, vuelve mi mal aliento. Entonces hay que ir más atrás que la medicación. Es decir, primero, ¿a qué es alérgica? ¿No?
¿lo puedo identificar o no? ¿Lo puedo identificar? Lo saco de mi vida. No lo puedo identificar, al menos mejoro la higiene de mi nariz. O sea, esa persona seguramente no la conozco, no la he visto, pero posiblemente haciendo una buena higiene nasal y con una mascarilla, si vos a ella la interrogás a fondo, seguramente va a decir en estos puntos, lugares, o acá en el parque, cuando salgo a un shopping. Entonces, nuevamente, haciendo un aislamiento hasta identificar qué está pasando. Está bueno esto también de que, a ver, porque por ahí la alergia como que, viste, la minimizamos. Sí, no, es alérgico. Pero también, a ver, es molesto estar con esos síntomas permanentemente. Entonces, ante la duda y ante saber qué y qué puedo también hacer para que corte con ese estado que molesta o que irrita, la consulta, ¿no? Por ahí cuando es alérgico es como que digo, bueno, voy al médico por una alergia. Eso ¿viste? ¿Qué te pasa a veces? Está buenísimo que lo menciones, dice, porque en realidad esto no es moco y estornudo. Total. ¿no? Cuando uno hace el score de qué tan mal está Mati con la alergia, o decís, ¿podés hacer actividad física? ¿Podés dormir bien? ¿Descansaste? ¿Te levantás con dolor de cabeza? ¿Cómo es tu rendimiento? ¿Te quedas dormido en lugares públicos? Entonces te das cuenta que te afecta un montón. No solamente, de hecho hay muchos, o sea, esto no lo quiero decir tan libremente, pero hay muchos pacientes pediátricos que están diagnosticados como de alteración de la concentración, y en realidad son pacientes que duermen mal por tener una alergia de base, y por ahí están medicados y tratados por una enfermedad que en realidad todavía no tienen, pero es que como que no se expresa solamente con moco y dificultad para respirar. A la inversa también, porque muchas veces, no sé, los cuadros de bronquitis reiterada que te mandan al inmunólogo, y al inmunólogo no, perdón, al alergista. Al alergista, y te hacen los estudios y quizás no tiene que ver con un cuadro de alergia, pero sí te dicen que no tengas muchas cosas que son factores de alergia, no sé, el tema de los animales, el tema de los niños, dice el tema de un lugar con muchos peluches, también te dicen que es favorable o favorece esos cuadros, y quizás no tiene una alergia como cuadro de fondo. Claro, vos como médico lo primero que haces con falta de información es separarlo de todas las cosas que vos conocés que puede llegar a generar la alergia, ¿no? Estos alimentos, estos juguetes, estos animales domésticos, hasta que te estudiemos, ¿no? Claro. Cuando nosotros tenemos un poquito más para mejorar tu calidad de vida, primero intentamos mejorar la calidad de vida, y una vez que mejoramos la calidad de vida y tenerlo con los menos fármacos posible, porque a nadie le gusta darle un medicamento a un paciente por vida, sobre todo cuando es pediátrico. Total. Entonces vos decís, mira, te alejo lo que te hace mal, que conozco, que yo sé por mi experiencia, te estudio paralelamente y empezamos con estos ácidos nasales. Bien. Entonces siempre la recomendación va a ir por ahí. Muy bien. Mira, está buena esa pregunta que dice una rinitis crónica, la última. Sí, buenas tardes, excelente. Ajá, una rinitis crónica. ¿Es consecuencia de una alergia? Sí, perfecta pregunta. En realidad, la rinitis crónica es rinitis, como decíamos recién, todos estos síntomas de manera crónica. ¿Cuánto se considera crónica? Más de 12 semanas, más de 3 meses. Entonces, si yo soy un paciente, lo que decía recién, a mí, un problema viral o bacteriano no me va a durar 12 semanas. Claro. Voy a estar una semana con gripe, 10 días, 15 si estoy pasando un mal rato. La rinitis crónica habitualmente es cuando vos tenés más de 3 meses. Bien. Y eso sí va de la mano mucho de las alergias, claramente. Perfecto, a consultar entonces. Muy bien, doctor, le vamos a preguntar lo que nos suma y lo que nos hunde. En el caso de la alergia. ¿Te suma, te hunde? ¿Te suma o te hunde? Vamos a tener que decir si hacen bien o hacen mal cosas. Ojo lo que le vas a preguntar al doctor, qué cosas puede dar alergia. Cosas que comúnmente suelen pasar. Bueno, varias las ha ido respondiendo. Porque, para hacer el resumen. Para hacer el resumen, porque le preguntábamos recién al doctor, lavados nasales, ¿le suma o hunde? Principal tratamiento. Suma. Perfecto. Ignorar los síntomas leves, que también es algo que hablábamos recién. Resta, te hunde, muy bien. La ducha de agua caliente prolongada, para el que salga la vaporeta. ¿La vaporeta? ¿Suma? Sí. Muy bien, suma entonces la ducha prolongada, y viene bien para el cuerpo también. Ojo con el agua. Las compresas frías y las llamadas avena coloidal, que también por ahí son comunes en estos casos, ¿eso suma o...? Sí, yo las recomiendo, a veces. O sea, pasa que depende mucho del síntoma y de lo que estemos tratando. Bien. Pero sí, porque humidifican el aire que estás respirando. Consultá porque ¿Y eso tiene que ver más para la piel? No sé para la piel, hay que recomendar a un dermatólogo, pero sí para la nariz le hace bien. Perfecto. Te seguimos preguntando, ¿sustituir los medicamentos por miel o por alguna otra cuestión natural? A ver, vuelvo a decirlo, lo natural yo soy afín, a menos que le haga daño al paciente. La miel es un excelente aliado al otorrino, pero no sé si sustituiría un antibiótico, por ejemplo, en el caso que esté indicado. Así que te la dejo como que suma. Que suma. La miel siempre suma. Me suma, me hunde inhalar olores mentolados. ¿Viste? No sé, me pongo un poco de vapor. ¿Eucalipto?
Nada, sí, suma. El mentolado lo que hace es estimular una vía que se llama trigeminal, que es como el alcohol, como la lavandina, digamos. Va por diferente al olfato, claro. Hay dos vías. El olfato, que es más gustativa, más linda, más expresiva, y la otra que es más irritativa, como que te identifica olores peligrosos. Pero el mentol te abre la vía. ¿Y el ventilar en exceso me suma o me hunde? Ventilar en exceso, hiperventilar. No, como... el ambiente, no, cuando tener todo el tiempo las cosas abiertas. Ventilado el ambiente. Sí, suma. Sí, para este tipo de cosas suma, lógicamente, sí. Y en exceso también, no importa, es preferible que esté más ventilada que cerrada la casa. Siempre es mejor que esté ventilada para los riníticos, ¿no? Estamos hablando puntualmente de riníticos, pero normalmente para ácaros, para cosas que están puntualmente en las habitaciones. Hay que ventilar. Sí. Perfecto. Bueno, buenísimo. Un genio el Doc. Fabricio Iannardi con nosotros, médico otorrino. Gracias, genio total. Hay muchas cosas. Doc, hace como un mes que estoy sin voz. Ay, le hacía la consulta en vivo. Bueno, mi obra social debe... No, pero también parte de estos tiempos, de estos cambios por ahí de temperatura, el tema de la voz que se ve afectada o la alergia. Sí, por supuesto. Está todo comunicado. Está todo comunicado. Pero sí, la voz y la alergia van mucho a la mano. Sí, por supuesto. Vamos a tener consulta. Gracias, Doc. Bueno, estamos todos ya listos. Espero que hayan respondido también, o el Doc haya salvado algunas de las dudas que tenían ustedes también allí. Si no, lo consultan en forma privada. Esta es la peor época de las alergias, de abril a junio. Y después está la primavera también, pero estamos en época de alergia. Época fuerte. Época fuerte. Bueno, está preparado, está muy bien acompañado y se viene el gran segmento. Atención, mamis, papis, abuelos, tías, todos,